presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y saludarles. De antemano expresar inicialmente, como lo hacemos de costumbre, nuestro agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en nuestro programa. En esta oportunidad nuestro objetivo viene enfocado con dar a conocer el tema que lleva por título Destructores o constructores del muro de Jehová. Muy bien, distinguida audiencia, algunas de las profecías más asombrosas de la Biblia tienen que ver con la proporción de personas que se salvarán en la venida de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo enseñó claramente que solo algunos cuantos comparativos estarían listos a heredar su reino. Y lo dijo de la siguiente manera, y eso lo registró él allá en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Dice lo siguiente, abro comillas: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esta puerta. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cierro comillas. También el Señor fue enfático en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 8, y ahí nos hace una pregunta muy penetrante nuestro Señor, dada a entender pues en esa pregunta que serían escasamente pocos los que se encontrarían de su parte sobre esta tierra. Él dijo ahí en ese texto, Lucas 18:8, dijo lo siguiente, dijo: sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así está escrito. Una vez más, nuestro Maestro Jesucristo se refirió a la separación definitiva con las palabras que registra el libro de Lucas, allá en capítulo 17, versículo 26, cuando dijo: y como lo fue en los días de Noé, así será también en el día del Hijo del Hombre. Bueno, miren, solo 8 personas se salvaron del diluvio, y como fue entonces, así será en su venida. Otros escritores de la Biblia y los profetas usan un lenguaje similar para describir, por ejemplo, cuando se hace referencia del pequeño rebaño, sobre el remanente o sobre la manada pequeña, que son los que resultarán fieles hasta el final. El hecho de que solo pocos se salvarán, según lo que hemos visto, no es tan sorprendente como la razón dada en la Biblia por la pérdida de la gran mayoría. Según lo que reza la Escritura, es evidente que grandes multitudes serán excluidas de la salvación, a pesar de que profesaban tener a Cristo como su Salvador y se identificaban como cristianos. Se postraron ante Él con regularidad y pasaron gran parte de su tiempo haciendo milagros en su nombre, pero, apreciada audiencia, con nuestro Señor Jesucristo, ¿quién puede jugar al cristianismo? Él fue enfático cuando lo dijo allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, 21 al 23, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo esa sentencia, demasiado fuerte, ¿no? Este texto nos revela que la tierra se inundará con una gran cantidad de religiones falsas en los últimos días,
Sencillamente millones y millones de personas van a perder su tiempo, su esfuerzo y su dinero en la promoción de religiones o denominaciones cristianas y no cristianas, que implican aparentes milagros, aparentes dones espirituales y mucha actividad entusiasta, inclusive sensacionalismo, y todo bajo un falso manto de la piedad. Así está escrito en ese texto. Eso es lo que quiere decir. Lastimosamente esa es la realidad. Entonces, te puedes sacar cuenta que hay más de 33.000 denominaciones cristianas. Hay 10 religiones mundiales. Ahora, como ya hemos visto, todas estas personas, la gran mayoría, pues terminarán siendo totalmente rechazados por Jesús y excluidos de la salvación. Ahora la pregunta que podemos hacernos: ¿por qué serán rechazadas? ¿Por qué el Señor las rechaza a pesar de su aparente piedad, de que echan fuera demonios, ponen las manos sobre los enfermos y sanan? ¿Por qué serán rechazados? A pesar de su culto devoto o el ministerio en el nombre de Jesús, en el que ellos profesan haber creído. Bueno, la finalidad de este programa es buscar en serio la respuesta a esta pregunta. Porque al hacerlo, nosotros estamos reivindicando la verdad del Señor. Y porque nuestra salvación no depende de nuestra sinceridad. No, la salvación del hombre no depende de que usted sea sincero, sino de encontrar la verdad en la palabra de Dios y obedecerla. Esa es la clave. La obediencia es la prueba de fuego de una religión válida. El asunto vital que debemos entender es que la actividad religiosa es infructuosamente inútil si no viene acompañada de la obediencia a la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo declaró que tomar el nombre de Dios, incluso celebrar grandes programas humanitarios desinteresados, será un desperdicio si la obediencia a la voluntad de Dios es excluida. Remarque este hecho sobre la base de su mente y nunca lo olvide. Miren, las Escrituras exaltan la obediencia como la prueba de distinción de una religión válida. Por cierto, ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, abro comillas, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad? Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, 23. Es decir, bíblicamente hablando, ¿cómo se puede realmente llegar a conocer al Señor? Porque esa es la pregunta. Pues el apóstol Juan lo define y nos da la respuesta de la siguiente manera. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le conoce. Ahí está la primera. La segunda, el segundo texto, está en primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Él dijo, el que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Allí lo tienen. Conocer a Jesús significa obedecerle. Bíblicamente es imposible ser un verdadero hijo de Dios o hacerse llamar cristiano y al mismo tiempo negarse a obedecer sus mandamientos. La desobediencia intencionada corta la relación con Dios, aleja al Espíritu Santo por el cual somos guiados y convencidos y remueve al infractor del lugar de la gracia de forma efectiva, la separación definitiva con Dios. Ahora, preguntamos, ¿cómo saber que nuestra adoración es vana o no es vana? Pues miren, los registros sagrados determinan que Jesús, nuestro Señor, cuando hizo su aparición en esta tierra, dijo que el mundo no tendría excusas para andar extraviados. Ahora, ¿dónde podemos hallar esa afirmación? Pues en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 22, dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Se fijan? Cuando un hombre aprende a través de la Biblia que los mandamientos se deben guardar y se niega a obedecer esos mandamientos, es culpable de practicar el pecado. Lo que es lo mismo, una persona que cree algo diferente de lo que ordena la palabra de Dios, por llevarse por inescrupulosos y falsos ministros y sacerdotes del Evangelio, teniendo la Biblia en sus manos, tampoco tendrá excusas.
Eso es una evidencia de que la persona está luchando contra el Espíritu Santo, cuya principal trabajo del Espíritu Santo es guiar a toda verdad. Esta negativa a obedecer endurece la conciencia, causando que el Espíritu Santo se retire finalmente y conduzca al pecado imperdonable. Es decir, al rechazar los mandamientos de Dios en favor de las tradiciones humanas, el Espíritu Santo es despreciado y su adoración o devoción es vana, o viene a ser vana. De acuerdo con el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32, solo aquellos que obedecen son elegibles para recibir el Espíritu Santo. Vayamos al texto, allá en el libro de Hechos 5:32, ¿qué dice lo siguiente? Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Repito, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, si esto continúa de esta manera, desgraciadamente la gran mayoría de la gente se perderá, porque para poder recibir el Espíritu Santo hay que obedecerle, incluyendo muchos que hacen milagros en nombre de Cristo, que pretenden creer que le están adorando y que afirman que le conocen como sus hijos, pero todo eso es falso, porque si usted no lo obedece, usted dice que los mandamientos están clavados en la cruz, usted no guarda esos mandamientos, mancilla el día de reposo, está en idolatría, con una idolatría rancia exacerbada, pues usted no puede decir que usted le conoce, porque usted no lo obedece. Dios no puede estar con usted. La razón por la que se perderán, pues, es que todas las personas, iglesias y denominaciones cristianas, y peor aún las no cristianas, realmente y sinceramente no aman a Dios lo suficiente para guardar todos sus mandamientos. Dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Obviamente que todo aquel que no ha comprendido esto es porque han aprendido a ver a la ligera la ley de Dios, es decir, sus mandamientos, y eso le va a costar la vida eterna, ¿saben? La mayoría de estas personas consideran legalismo el creer que la obediencia a la ley de Dios ya no es obligatorio, y en el caso de aprobarlos, piensan todos ellos que podría mantenerlos fuera de la salvación. Entonces, para ellos, creen que el que lo guarda es un legalista, es un extremista, y no es así. Realmente no se han dado cuenta que Satanás les ha cegado el entendimiento a la hermosa e íntima relación de amor y obediencia. Se les ha enseñado realmente a millones de cristianos protestantes que la obediencia o la desobediencia no pueden tener efecto alguno sobre su salvación definitiva, y eso es un terrible error, hermanos. Aquí vemos cómo Satanás ha manipulado a millones a un estado mental de rechazo a las afirmaciones de la ley moral de Dios, que son sus mandamientos, bajo la interpretación torcida de una gracia barata. Y eso lo llama la Biblia libertinaje. Más que gracia, lo llama libertinaje, porque una gracia sin obediencia, eso se convierte en libertinaje. Y eso lo expresa la epístola del libro allá en Judas, en los versículos 3 y 4, del único capítulo que tiene. ¿Qué dice esa cita? Dice lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que subrayen en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y con ello niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan? ¿Qué hacen? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y por supuesto esto ha dejado abierto el escenario para que se establezca la estrategia maestra de engaño de Satanás. Y lo estamos viendo. La competencia final entre la verdad y el error gira en torno a la cuestión básica de lealtad o de deslealtad, a la obediencia o la desobediencia. Y más específico, el odio más acérrimo que manifiestan la mayoría de esta cristiandad
a esta ley es que han puesto toda la atención y se han centrado en apuntar los misiles en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que contiene el gran signo distintivo del poder creativo y autoridad de Dios, que es el sábado de reposo, porque eso lo instituyó el Señor, lo bendijo y lo santificó. Y todo ello, por supuesto, es a riesgo de su salvación. Estos hermanos no quieren darse cuenta y eso es lamentable, muy lamentable. Esperemos que antes que se cierre la puerta de la gracia, que está a punto de ser cerrada, pues puedan rectificar. Es solo el día de reposo que ha despertado profundo odio y prejuicios contra la santa ley de Dios. Por ello no nos cansaremos de preguntar: ¿quién inspiró esa actitud de desprecio a la única parte de la Biblia que Dios escribió con su propio dedo? Como lo dice Éxodo 31. ¿Cómo es eso que la mayoría de la cristiandad entre católicos y evangélicos comparan la obediencia con el legalismo? ¿De dónde sacan ellos estas actitudes? La tragedia es que si esta gente escudriñaran las escrituras, verdaderamente las escudriñaran, los falsos ministros y sacerdotes no los hubiesen desviado ni engañado de la obediencia a la voluntad de Dios. Por supuesto, estos ministros y sacerdotes son los mayores responsables, pero cada quien recibirá su pago por la desobediencia y su rebelión a dicha voluntad de Dios. Nadie será excusado por la violación a estos mandamientos. Distinguida audiencia, el caso central es que no se puede dar ninguna razón bíblica de peso para la observancia del domingo, primer día de la semana, como día de reposo. Y en consecuencia, estos falsos líderes que violan y enseñan a transgredir y subestimar los legítimos mandamientos de Dios, frustrados, porque están frustrados por las preguntas insistentes de su rebaño, muchos de estos pastores recurren a ataques emocionales de la validez de la ley. Y esos ataques generalmente siguen dos líneas de argumentación. Sí, siguen dos líneas. Hay un grupo fundamentalista de predicadores que hace hincapié en, abro comillas, el espíritu de la ley, e insisten en que la carta no es vinculante. Esto permite que el séptimo día específico se haga a un lado por este primer día de la semana espurio llamado domingo. Y el otro grupo de teólogos, eso entre comillas, que es más liberal, sostiene que no hay días especiales de adoración necesarios y que el creyente está completamente liberado de todas las afirmaciones de la ley. Pero, siempre un pero, estos entre comillas maestros del engaño han obviado un pequeño detalle. Y es que el pecado, la palabra pecado, se define en la Biblia como, abro comillas, transgresión de la ley. Eso lo expresa de esa manera primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. Y el apóstol Pablo afirma que cuando no hay ley, tampoco hay transgresión, como lo dice Romanos 4:15. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cualquier ataque a la ley solo sirve para debilitar las convicciones del hombre sobre el pecado. Fíjese como el apóstol Santiago nos dice que el quebrantamiento de un solo mandamiento es una violación de los 10 y constituye de igual manera transgresión o pecado. Vaya allá, Santiago capítulo 2, versículo del 10 al 12. Además, por esta ley de los 10 mandamientos seremos juzgados. Ok, la extraña circunstancia de ministros que enseñan a la gente a pecar no es fácil de comprender. Solo cuando se estudian las grandes líneas de la profecía acerca de estos últimos días es que podemos comenzar a entender este fenómeno. Es interesante observar que estos, entre comillas nuevamente, repito, maestros de los últimos días son descritos por apartar sus oídos de la verdad. Esto significa que la vieron, la entendieron a la ley, pero no quisieron reconocerla, no quisieron nada con ella. Dios hizo exactamente la misma acusación contra sus sacerdotes allá en el Antiguo Testamento. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, el Señor dijo lo siguiente. Recuerden que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ok?
Dice el Señor que sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo que es inmundo y lo que es limpio. Y de mis días de reposo, que son sus chabás, sus sábados, su séptimo día de la semana, apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Eso lo determina Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Los sacerdotes del Antiguo Testamento escondían sus ojos de los sábados de reposo, y los ministros ahora de los últimos días igualmente han apartado sus oídos y sus ojos de esa verdad. La Biblia dice que el que aparta su oído de la ley hasta su oración es abominable. Lo dice Proverbios 28:9. ¡Qué tragedia! En otras palabras, la verían a la ley, pero tratarían de alejarse de ella por negarse a salir de sus corruptas imposiciones y desviaciones. Eso es todo lo que pasa. Aunque algunos han admitido honestamente que el sábado es el día verdadero del Señor de la Biblia, aún así se mantienen violando dicha afirmación. Otros lo rechazan por diversas razones. Algunos cuantos simplemente no pueden creer que Dios fuera tan particular sobre cuál día observar. Piensan que Dios entenderá a aquellos que encuentran más conveniente observar un día diferente al séptimo día. Y ni que hablar de los sacerdotes de Roma. Ellos creen en sus tradiciones, o que sus tradiciones están por encima de la palabra de Dios. Estos son más osados. De hecho, lo reconocen y lo afirman a motus propio. De ello da referencia a la Biblia, allá en el libro de Mateo, capítulo 7, del 6 al 8. Él dice: respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a las tradiciones de los hombres. Ahí lo tienen. Apreciados, una cosa sí debemos considerar con todo esto. No debería ser tan grande la sorpresa al ver esta ola de creciente escepticismo. Básicamente es una de las señales del fin de los tiempos. Estamos viendo pues la profecía cumpliéndose ante nuestros propios ojos. Esto es solo uno de los signos dramáticos que nuestro Señor Jesucristo ha anunciado que viene pronto. Ahora, preguntamos, usted se preguntará también, ¿cómo es eso de que los seminarios y las grandes denominaciones se han inclinado a la mentira abierta sobre la palabra de Dios? Pues una razón es obvia, y sí la tiene, ¿cómo no? Al negar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es con que verdaderamente está el ensañamiento y el conflicto, pues abren también la puerta a las dudas sobre la creación literal que se hizo en 6 días literales. Repito, y eso fue otro paso que facilitó la fallida creencia de los grandes periodos asignados a esa corrupta teoría de la evolución. Dios dio el sábado como un recordatorio divino de su poder creador soberano, en representación de su autoridad como el único Dios verdadero. El sábado iba a ser un recordatorio semanal que el único Dios digno de adoración es el único que tenía el poder de crear y de recrear. Como signo de la creación y de la redención, la observancia de ese sábado sería una protección perpetua contra el mal de la evolución, así como del modernismo. Cuando las iglesias rechazaron el sábado, también rechazaron el baluarte más sólido que los han protegido de la clase de incredulidad mortal que hoy día expresa la gran mayoría de cristianos. Así es, ningún hombre puede ser un evolucionista o un modernista si realmente cree y guarda el sábado de la ley moral de Dios. Eso es así. El caso es que si la humanidad decide permanecer en esas mentiras de que el sábado se puede cambiar, entonces también la Biblia se puede cambiar. Este estado de duda y confusión es también el fruto de la herejía que ha sido ampliamente abrazada. Al tratar de acabar con la ley moral de los 10 mandamientos, las iglesias han comprometido la doctrina de una Biblia infalible. Si el sábado se puede sustituir y si la gran ley moral básica puede ser anulada, como de hecho han pretendido hacerlo y lo han hecho la Iglesia Católica Romana,
siguiendo su ejemplo la mayoría de estas iglesias cristianas protestantes, entonces casi cualquier otra parte de la Biblia puede ser racionalizada, proscrita y sancionada. Y esto lo vemos por millones de personas que han enseñado estas cosas, haciéndolo a través del púlpito como predicadores. Ahora, ¿qué piensa Dios acerca de aquellos que han creado esta brecha vergonzosa en sus mandamientos? A través del profeta Malaquías, Dios describe el fracaso de sus ministros para defender la ley. Dijo allí en Malaquías capítulo 2, del 7 al 9 lo siguiente, abro comillas: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas ustedes os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿Se fijan? En este texto que acabamos de leer, nuestro Señor acusa a los predicadores de ser parciales con su ley. Eso significa que predicaban parte de ella, pero no toda. Esto causó pues que las personas tropezaran en ella, lo que indica que influenciaron a la gente a quebrantarla. Apreciado oyente, la ley de Dios es un muro protector. Hay que entender que ella es un muro protector. Sí, el símbolo principal de la ley de Dios se puede asemejar a un muro y es utilizada ampliamente en todo el Antiguo Testamento. Isaías dramáticamente representó la desobediencia hacia la ley como una ruptura en ese muro. Dijo en Isaías capítulo 30 lo siguiente, en el versículo del 9 al 13, dice: porque este pueblo es rebelde, hijos que no quisieron oír la ley del Señor, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Ahí lo tienen. Isaías está indicando allí que algunos transgresores de la ley, que son la gran mayoría, trataban de cubrir su acto de pecado limando la fisura en esa pared. Desafortunadamente, ellos sustituían a un falso y débil material para hacer que la pared se viera bien, pero que no resultaría aceptable en absoluto. También el profeta Ezequiel lo dejó claro allá en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 13. También vayan allí y léanlo en el versículo 3 al 10. Ahí en ese texto de Ezequiel 13, del 3 al 10, Dios reprende a los líderes espirituales por no hacer las brechas en ese muro. En este caso, no solo los sacerdotes no estaban haciendo la reparación adecuada a la violación de esa ley, sino que también estaban condonando un sustituto peligroso de materiales débiles, los cuales Dios no podía aprobar. El lodo suelto representa un esfuerzo por disimular la gravedad del defecto por la falta de enseñanza, en vez de conducir al pueblo a la obediencia completa. Repetidas veces Dios tuvo que advertirles a los sacerdotes de no debilitar la autoridad de su ley. Siempre fue así. Malaquías advirtió también, el profeta, a los sacerdotes allá en el capítulo 2, del 8 al 9, vosotros habéis hecho tropezar a muchos en la ley, vosotros no habéis guardado mis caminos, pero han sido parciales en la ley. Cierro comillas. Fue una actitud que hizo que Dios les reprochara por repintar las paredes con lodo suelto, buscando de remendar lo que no se podía remendar. ¿Se guarda la ley o no se guarda? Lo que ellos parecía que no entendían era que el muro roto representaba el cumplimiento del Shabbat, del sábado, era la pelea, la lucha que siempre ha tenido el Señor. Es interesante el hecho de que la violación primaria en la ley tuvo que ver con el cuarto mandamiento. El profeta escogió el tema de la pared de nuevo allá en Ezequiel 22, del 26 al 28. Dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no ha dicho nada de eso. Así está en Ezequiel 22, del 26 al 28. Apreciados,
Nuevamente aquí tenemos entonces una violación específica de esa ley, es el quebrantamiento del sábado, porque no estamos hablando de la ley de rituales, ceremonias y sacrificios, esa sí está clavada en la cruz. Esa es la gran dicotomía que tiene el pueblo evangélico, que no ha sabido comprender ni separar lo que es una cosa de la otra. Mezclan la gimnasia con la magnesia, eso no puede ser posible. La ley de rituales, ceremonias y sacrificios es una ley que vino, que Dios tuvo que darla precisamente porque vino a posterior al pecado, pero antes del pecado estaba la ley moral, esta ley que estamos hablando, que es eterna, es este muro que el Señor puso. La pared de intermedio que había entre judíos y gentiles fue la que fue derribada en la cruz, y esa pared tenía que ver era con esos rituales, esa ceremonia, pero eso no tiene nada que ver con el muro que el Señor está hablando aquí, que es su muro de contención, que es su ley. Estos sacerdotes o predicadores los que son responsables del error. Y lo hemos señalado, han violado la ley al ocultar de sus ojos y de los ojos de la congregación el día sábado, el día real de reposo. Esto indica claramente que lo vieron, pero deliberadamente se alejaron y se negaron a reconocerlo y a obedecerlo. Además, tratarían de hacer que pareciera que Dios había aprobado lo que habían hecho, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, cuando Jehová no ha dicho nada. Usted ve en centenares de iglesias diciendo, el Señor me dijo, que el Señor me dijo, tenga cuidado con eso, porque eso le está acarreando la muerte eterna, apreciado. Como la Biblia dice, a la ley y al testimonio, el que no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ustedes no saben ni lo que están diciendo. Cuidado con eso, porque por esa ley vino el Señor aquí a morir en una cruz, porque la paga del pecado es la muerte, y que es pecado, transgresión de la ley. Tuvo el Señor que es morir. Ahora muere el Señor, nosotros lo recibimos como Salvador y vamos a seguir pecando. ¿Dónde dice eso que nosotros tenemos que seguir pecando, por favor? Si el pecado es transgresión de la ley, ¿qué ley? Los 10 mandamientos. ¿Cómo es que el Señor Cristo muere en la cruz, nuestro Señor? Y nosotros entonces, repito, tenemos que seguir, vamos a seguir pecando. Vamos a seguir los sábados de rumba en rumba. Vamos a seguir nosotros los sábados metidos entre las discotecas. Vamos a seguir nosotros los sábados entonces en la playa, o trabajando, ganando el día, haciendo comercio. Vamos a seguir profanando nosotros ese día que el Señor santificó y que el Señor bendijo por pacto perpetuo. Por favor, señores, rectifiquen, abran los ojos. Esto está que se termina. Preguntamos nuevamente, porque pues vamos a preguntar. ¿Han tratado los líderes religiosos de hoy poner un día falso en lugar del verdadero sábado y han tratado de hacer creer que Dios lo justifica? Por supuesto que lo han hecho. En lugar de restaurar el verdadero día de reposo del séptimo día, que había sido violado por la infiltración pagana de la Iglesia Católica Romana, que era responsable de toda esta situación, de toda la desgracia que ha caído este planeta desde que la Iglesia Católica está fundada hace más de 1400 años, trajeron un día dedicado a la antigüedad, a la antigua adoración, que era el día que fue dedicado al sol, el venerable día del sol, que es el domingo, primer día de la semana, y sin ningún rasgo de autoridad bíblica, pues honraban ese día del culto dedicado y que al Señor, y mencionan continuamente, así dice Jehová, cuando Jehová no ha dicho nada. ¿Y acaso que ahora no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El caso es que el mismo Dios es quien mide ese muro. Sí, Señor. ¿Acaso el Señor ha aprobado esta profana manipulación de su ley perfecta? Jesús dijo, en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Lo hemos visto anteriormente y también en Mateo 15:9 también lo verifica de esa forma. Ninguna fachada recubierta con pintura barata o con telas extrañas y material suelto puede hacer de nuevo toda la pared, hermano. El profeta Ezequiel indica que el muro falso se recubrió con lodo suelto en los últimos días y que las últimas 7 plagas llevarían su total destrucción. En Ezequiel capítulo 13, versículo 11 dice lo siguiente: di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Eso se va a repetir ahora con las plagas. En los últimos días serán hechos grandes argumentos por los falsos pastores para debilitar la autoridad de la ley de Dios.
esto lo están haciendo a través de influyentes grupos religiosos que se han unido a través del ecumenismo para guiar a la gente a rechazar el verdadero día de reposo. Al hacer a un lado el cuarto mandamiento, se hace una violación flagrante de la ley que se representa como un muro protector. Si bien el material falsificado se utiliza para restaurar el puente en la forma de adoración del domingo, primer día de la semana, Dios encuentra un pueblo que se llamará los reparadores de la violación, ¿verdad? Y que volverán a mantener el verdadero día de reposo. Sí, Señor, hay un pueblo, un remanente. Aquellos que traten de cambiar su ley sustituyendo el día pagano del sol recibirán la marca de la bestia y la experiencia del castigo de las 7 últimas plagas. La falsificación de la pared, es decir, el domingo, se dará a conocer y será destruido cuando las plagas caigan y hay un granizo que va a caer. Ezequiel 13:11 dice: di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la haga caer y viento tempestuoso la romperá. El granizo es una de las últimas 7 plagas, lo expresa Apocalipsis 16:21. Dice lo siguiente: y cayó sobre los hombres un grande granizo como del cielo, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Y aquí las plagas se conocen como que son la ira de Dios, porque Apocalipsis 15:1 así lo determina. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Ahí lo tiene. Termino, apreciada audiencia, con lo siguiente. Miren, Dios encuentra a los que se comprometen a reparar la violación y pues se restaurará el verdadero día de reposo en su lugar correcto. Se está haciendo, me dice que hay un pueblo que lo está haciendo, verdaderamente que lo está haciendo. Está realzando esa ley de Dios, está diciendo que sus mandamientos siguen vigentes porque nunca han dejado de ser vigentes. Nunca, nunca. Siempre se ha mantenido un remanente fiel a esos mandamientos galopando a nivel de toda la historia de este planeta. La Biblia dice en Isaías capítulo 58, versículos del 12 al 13 lo siguiente: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dice también: si retrajeres del día de reposo tu pie y hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, dice la Escritura. Ahora le pregunto, usted, distinguido oyente, ¿dónde se encuentra situado y en qué grupo va a terminar sus días sobre esta tierra? ¿Junto a los falsos edificadores o junto a los que se encuentran reparando y edificando el muro legítimo del Señor? Ahí se la dejo, apreciado. Muy bien, hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema y esperamos, Dios mediante, poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Los días que hoy vivimos son significativos para que tomemos una decisión a favor de los intereses de nuestro Creador y Salvador, y por supuesto de nuestra salvación. Entréguele su vida definitivamente al Señor, a Jesucristo, y siga su voluntad hasta el fin, viviendo libre de toda maldición, guardando sus mandamientos hasta el final de sus días. Le doy las gracias por su recepción y sin más a que hacer referencia, queda de usted atentamente, o de ustedes, José Barito, ciudadano de la República de Venezuela. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Dios le bendiga. Mostrándonos está